Saludos, muy buenas amigos y colegas. Bienvenidos sean una vez más a mi canal y a este curso de C# desde cero. Pero antes de continuar programando, vamos a hacer una pausa para dar una pequeña introducción de lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Bueno, antes de entrar en materia, lo mejor sería saber lo que es la programación estructurada. Y saber qué son esas dos cosas, la programación estructurada y la programación orientada a objetos. Pues esos son dos paradigmas de programación. ¿Y qué es un paradigma de programación? Bueno, no es nada más ni nada menos que una forma de programar, una manera de programar, un método que uno usa para programar. Esos son los paradigmas de programación. Pero antes de hablar de programación orientada a objetos, ¿qué es la programación estructurada? La programación estructurada no es nada más que la forma en que hemos venido programando en todo este curso. Miren, vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar que no tenemos ninguno de esos elementos. No tenemos ni el espacio de nombre ni la clase. Y que todo este código, ese método está contenido, o mejor dicho, no está dentro de nada. Está independiente de todo. No está ni dentro de una clase ni dentro de un espacio de nombre. Ustedes ven. Me está dando error porque esto en C# es imposible, no se puede hacer. He eliminado el espacio de nombre y la clase para que ustedes entiendan la idea. Aquí, por ejemplo, yo declaro una variable de tipo int que se llame número 1 y otra que se llame número 2. Abajo yo le doy un valor a número 1 y más abajo le doy un valor a número 2. 5. Entonces aquí yo puedo declarar otra variable tipo int que se llame suma. Y a esa variable, en esa variable yo puedo almacenar el valor de la suma de número 1 más número 2. Y luego aquí imprimir por consola el valor almacenado en la variable suma. Yo puedo además declarar una instrucción for que me imprima todos los números del 1 al 5. O bueno, en este caso del 0 al 4. Cuando salga de ahí, puedo hacer una instrucción if que me evalúe una expresión booleana. Por ejemplo, si 3 es mayor que 4. Y que si se cumple esa condición, me imprima por consola un mensaje que diga 3 es mayor que 4. Bien, a lo que quiero llegar aquí es a hacer que ustedes entiendan lo que es la programación estructurada. Miren que tenemos aquí la declaración de variables. Tenemos la declaración de unas dos variables, número 1 y número 2. Más abajo les asignamos valores a esas dos variables. Almacenamos valores en ellas. Luego aquí declaramos una variable más. Entonces abajo almacenamos en la variable suma el valor de la suma del número 1 más número 2. Y abajo imprimimos por consola el valor de la variable suma. Seguido abajo tenemos una instrucción for, un bucle for. Luego del bucle for tenemos una instrucción if. Ven, entonces si se dan cuenta tenemos un código que va de forma lineal, instrucción por instrucción, una debajo de la otra, hasta llegar al final. Y esas instrucciones se van ejecutando una por una. La programación estructurada a su vez se divide en tres partes que son la secuenciación, la selección y la iteración. La secuenciación es esto que tenemos aquí, en donde se va ejecutando línea por línea el código. La iteración se refiere a los bucles, donde se va ejecutando de forma repetitiva el código. Y la selección es donde el código se va ejecutando de una forma condicional. Miren que tenemos una instrucción if ahí. También tenemos dentro de la selección la instrucción switch, ya que mediante esta el código se puede ejecutar de acuerdo al caso seleccionado. Ahora bien, la programación orientada a objetos es una forma abstracta de representar mediante programación las cosas del mundo real. O sea, es una forma imaginaria de nosotros ver mediante el código cómo funciona el mundo real.
Para hablar de programación orientada a objetos tenemos que tomar en cuenta dos cosas esenciales y una tercera cosa que también es esencial. La primera cosa es las clases, la segunda los objetos y una tercera sería las instancias. Una clase se podría contemplar como un patrón, como un esquema, ¿verdad? A través del cual se van a crear objetos de un tipo específico. ¿Qué sería un ejemplo de una clase? Bueno, yo diría que el ser humano, la persona, ¿verdad? Yo me imagino que cuando Dios creó el hombre, primero se hizo una idea de lo que iba a ser el hombre. Él pensó, bueno, el hombre va a tener brazos, ojos, y los ojos van a ser de un color, el pelo también va a tener un color, y habrán hombres con la piel de diferentes colores, y los hombres tendrán funcionalidades. Podrán caminar, podrán hablar, podrán cantar, podrán saltar, y podrán hacer un sinnúmero de cosas. Entonces, esas cosas que posee el hombre, como las manos, los ojos, el color de los ojos, el color del pelo, la forma de la nariz, y todas esas cosas son atributos que en las clases se representan como propiedades. Y esas funcionalidades que tiene el hombre de caminar, de reír, de cantar, de beber, todo eso en las clases se representan como métodos. Sí, los mismos métodos que hemos visto. Pero todas esas ideas de lo que tendría el hombre, de todas las funcionalidades y todos los atributos que tendría, no es más que un esquema. Luego vendría el momento de crear objetos a través de ese esquema o a través de esa clase. ¿Y cuál sería ese esquema? Bueno, pues la clase, que en este caso es personas. ¿Y cuáles serían los objetos? Bueno, pues las personas que se crearían a través de esa idea, a través de ese esquema planteado. Ahora, cada vez que nace una persona, ¿qué sucede? Pues se hace una instancia, escuchen bien la palabra, una instancia de la clase personas. Cada vez que nace una persona, nace un objeto, oigan bien, un objeto de la clase persona, y ese proceso mediante el cual se crea una nueva persona o nace una nueva persona se llama instancia. Y es así como se representa de manera abstracta el mundo real a través de la programación orientada a objetos. ¿Pero qué pueden hacer los objetos? ¿O pueden interactuar unos con otros? Por ejemplo, podemos imaginarnos la clase venta, porque todo en la vida, en la programación, se puede representar como una clase. Así que podemos representar en una empresa la clase ventas como un esquema de todas las ventas que se hagan. Y un objeto de la clase personas, que sería un hombre, físicamente, ¿verdad? Puede ir a un supermercado a comprar algo, a hacer una compra. Entonces, ¿qué hace ese objeto de la clase persona? Que interactúa con un objeto de la clase ventas, porque hace una factura. Está interactuando con un objeto de la clase ventas. ¿Y qué tiene ese objeto de la clase ventas? Bueno, pues tiene un monto, tiene una fecha de facturación, tiene un número de factura, tiene un comprobante fiscal y tiene un sinnúmero de atributos también, al igual como lo tiene el objeto de la clase personas. ¿Y qué va a pasar ante esa situación? Bueno, pues que en la clase, en el objeto ventas, va a quedar vinculado una propiedad del objeto personas. Ahí va a quedar guardado un ID personas, que a través de él se podrá acceder a los demás atributos del objeto persona. Pero ese objeto de la clase ventas además va a interactuar con un objeto de otra clase, que es la clase usuarios, porque en esa venta se quedará guardado un ID usuario que identifique quién fue que hizo la factura. ¿Y qué se le define a ese objeto usuario mediante la clase usuarios? Bueno, pues se le define funcionalidades también y atributos, como por ejemplo, el usuario tiene un nombre y una contraseña. Las funcionalidades que tiene es que registra facturas y consulta precios de productos, por ejemplo. En fin, así es como podemos ver la programación orientada a objetos, como un esquema o un patrón a seguir, que serían las clases, y como las cosas que se hacen a través de ese patrón o esquema, que serían los objetos, y el proceso mediante el cual se crean esos objetos, que son las instancias. Entonces, en las clases se definen atributos, que se representan como propiedades, y funcionalidades, que se representan como métodos, para luego esos elementos ser implementados en los objetos. En una siguiente lección vamos a ver las características que componen la programación orientada a objetos, pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Continuaremos con el curso en un siguiente video. Por favor, denle like y suscríbanse si le están sacando beneficio a este curso. Compartan los videos también, no está de más. Hasta la próxima. Bye.